Que Dios te bendiga en esta preciosa noche. Soy el pastor Ernesto Castro, pastor rector de la Iglesia Cristiana, el Taller del Maestro en Vega Alta. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre el Apocalipsis. Estamos explorando varias profecías, interpretaciones, formas de llegar al texto, y queremos tener un encuentro con la escatología, con lo profético, para descubrir los momentos que estamos viviendo y para darnos cuenta lo cercana que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la misión que tenemos, y humildemente vamos a tratar de ir versículo por versículo, buscando que el Señor nos dé luz, revelación sobre las cosas que son imperantes, relevantes para un momento como el que estamos viviendo, dentro de una cuarentena, dentro de plagas, dentro de situaciones que evidentemente son principios de dolores. Así que bienvenidos en esta noche a nuestro estudio bíblico sobre el Apocalipsis, y bienvenidos a todos los hermanos que se conectan con nosotros, que ya para ellos es una continuación, porque hemos estado dando el estudio presencial, pero por las situaciones de esta nueva orden ejecutiva lo estamos entonces llevando a nivel virtual. Así que hay otros hermanos que se van a aprovechar también para poder recibir una palabra que pueda bendecirles. Así que qué bueno, vamos a orar, luego vamos a escuchar una adoración, creamos el ambiente y entonces vamos a dar una introducción sobre todo del libro de Apocalipsis. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos brindas de poder encontrarnos contigo, de tener un acercamiento con el texto sagrado, de poder explorar la profecía, de poder explorar las cosas que están por venir y poder entender en qué momento del tiempo estamos viviendo. Te pido que nos des revelación, que nos des entendimiento, que podamos, Señor, alcanzar la luz que nos ofrece tu palabra para poder caminar no en tinieblas, sino en la luz de tu espíritu, y que tú nos puedas mostrar, Señor, mostrarnos el camino por donde debemos andar dentro de esta profecía que está revelada para nosotros en este siglo que estamos viviendo. Es en el nombre de Jesús que te lo imploramos. Amén y amén. Apocalipsis es un libro que puede causarnos mucho temor. Así que lo primero que queremos que usted entienda, reciba esa liberación, es que no seas esclavo del temor. El temor te hace perder muchas cosas importantes en la vida. El temor te paraliza, el temor te roba tiempo, te roba bendición, te roba oportunidad. Así que mi invitación, no tengas temor ni miedo por la profecía apocalíptica, porque lo que hay ahí es esperanza y bendición. Así que no seas esclavo del temor, libérate en esta noche y entra conmigo a este portal profético que se llama Apocalipsis. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre
soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Comenzamos con Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a introducir esta parte importantísima, magistral, la introducción que hace Apocalipsis, porque este libro de Apocalipsis, a diferencia de los otros libros de la Biblia, es el único libro que lleva su propio título, Apocalipsis. Apocalipsis, revelación. ¿Revelación de quién? ¿A quién está revelando Apocalipsis? ¿Quién le está dando en ese momento hacerlo visible? Que es la palabra, la definición, ¿verdad? Apocalipsis, revelación, descubrir, correr, abrir esa cortina y revelar algo que estaba oculto. Un libro extraordinario con unos retos de interpretación interesantes, retos escatológicos, retos proféticos, pero es un libro que en la medida que lo vamos leyendo, vamos descubriendo en esencia en sus 404 versículos, vamos viendo cómo se ve la revelación del Antiguo Testamento en él, no en citas bíblicas, pero sino en referencias sobre el Antiguo Testamento, que son más de 275 conexiones con citas del Antiguo Testamento. Así que este libro está lleno de profecía, pero también confirma la profecía con lo que es, ¿verdad?, esa parte del Antiguo Testamento, como otros libros que son apocalípticos, ¿verdad?, de literatura apocalíptica, Daniel, Ezequiel, Zacarías, etcétera. Así que este libro es interesante porque algo nos va a descubrir. Es un libro lleno de símbolos, de misterios, de enigmas,
pero misterios que se van a descubrir porque hay una revelación. ¿Y de dónde viene esa revelación? ¿De dónde es la fuente? ¿De dónde nace esta revelación? La Biblia dice que esa revelación viene de Dios. Yo quiero que lo veamos desde el punto de vista, desde el texto, y vamos a ir leyéndolo para que usted se dé cuenta que este libro se va él mismo interpretando. Él mismo va interpretándose, por lo menos estos primeros 3 capítulos, vamos viendo cómo aparecen figuras, aparecen símbolos, pero también aparece la interpretación. Fíjense cómo empieza este libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿De dónde es la fuente? ¿De dónde sale esta revelación? De Dios. Toda revelación viene de Dios. Dios es el que revela sus secretos, revela los misterios que haya en la Biblia. Hay secretos de Dios que son de Dios, ¿verdad? Y nosotros no vamos a interferir y a ponernos a cuestionarle. Son secretos que son revelados. Y los revelados nosotros los vamos a interpretar. Así que para eso es esta herramienta que tenemos, ¿verdad? La hermenéutica y la exégesis para poder uno introducir en el texto, introducirse y ver de dónde viene, cuál es la fuente, el contexto histórico, por qué está ahí, para quién es esta revelación. Y comienza diciéndonos que la fuente es de Dios. La fuente viene de Dios, que Dios le dio para manifestar. O sea, Dios le da a Jesucristo este libro, se lo da a él. Y Jesucristo lo tiene que manifestar a los siervos las cosas que van a suceder pronto y las va a declarar enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan. Y este es el orden: Dios, Jesucristo, ángel y después del ángel a Juan. Ese es el orden que la revelación se va entregando. Juan tiene que entregar esta revelación a los siervos que están, ¿verdad? A los siervos que están ministrando en estas 7 iglesias que van a recibir este mensaje. Y este es el único libro que comienza con una bendición. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo del fin está cerca. Bienaventurado significa dichosos, felices. Son felices y dichosos los que entregaban ese mensaje, porque después que Juan recibe esta revelación, la entrega para que fuera llevada a la Asia Menor, donde estaban estas 7 iglesias, y la persona, el mensajero que está llevando estos rollos, estas profecías, tiene que pararse frente a la congregación a leerlas. Así que el primero que recibe la bendición es el que la lee, porque él es bienaventurado, el que lee. Así que el que está leyendo allí en Éfeso es bienaventurado. El que está leyendo en la Odisea, en Esmirna y en las demás iglesias es bienaventurado. También los que están escuchando son bienaventurados. Así que hay una bendición triple y los que obedecen la palabra del Señor son felices, son bienaventurados. Y esa es la magistral introducción que nos da este último libro de la Biblia, el número 66. El último libro de la Biblia comienza con esta magistral introducción para que podamos tener una relación de interpretación correcta, porque para eso es la revelación, para que podamos tener buenos criterios de interpretación, buenos desafíos de interpretación y poder nosotros alcanzar, ¿verdad? Lo que es la sabiduría, el entendimiento que debemos tener sobre el tema de Apocalipsis. Siempre hemos planteado, en las veces que hemos estado dando este estudio, que para entender Apocalipsis hay que entender Génesis. Génesis se convierte en la semilla que Dios sembró. Apocalipsis se convierte en la cosecha, en el fruto. Así que lo que se sembró en Génesis, eso que Dios sembró, que fue su diseño, que fue su plan,
esa semilla se tiene que ver en el Apocalipsis. Ese fruto se tiene que ver en Apocalipsis. Esa cosecha se debe ver en Apocalipsis, porque ahí es que se cumple el plan y el diseño original de Dios. Apocalipsis es esa revelación y lo hace poniendo a Jesucristo como el tema central y la victoria de Jesucristo sobre el mal. De eso es lo que se trata Apocalipsis, dándonos esperanza de que ya no va a haber más muerte, ni más dolor, ni más lágrimas. Dios nos va a dar una vida nueva. Y fíjese las relaciones que hay entre Génesis y Apocalipsis, y les voy a dar algunas para que usted se dé cuenta lo importante que es poder tener el paralelo o la correlación entre un libro y el otro para tener entendimiento, un entendimiento más claro. En el Génesis se menciona el primer cielo y la primera tierra. En Apocalipsis se menciona un cielo nuevo y una tierra nueva. En el Génesis se menciona el sol y la luna que son creados. En Apocalipsis se menciona que no hay necesidad del sol ni de luna. En el Génesis aparece el primer Adán y su novia. En el Apocalipsis aparece el último Adán, Jesucristo, y su novia. En el Génesis aparece un río que pasa a través del jardín. En el Apocalipsis aparece el río que procede del trono de Dios. En el Génesis Satanás hace su primera aparición. En el Apocalipsis Satanás hace su salida final. En el Génesis Satanás vence el primer Adán. En el Apocalipsis Satanás es vencido por el último Adán. En el Génesis el paraíso es profanado por el pecado. En el Apocalipsis la profanación expulsa del paraíso de Dios. Se expulsó del paraíso de Dios toda profanación. En el Génesis la maldición por el pecado es impuesta. En Apocalipsis la maldición del pecado es levantada. En el Génesis aparece el principio de la muerte. En Apocalipsis aparece el final de la muerte. En el Génesis aparece la tristeza, el llanto, resultado por el pecado. En el Apocalipsis no hay tristeza ni más llanto. Dios los destruyó. En el Génesis hay una promesa de redención. En el Apocalipsis la redención es completada. En el Génesis aparece el hombre echado del paraíso. En el Apocalipsis el hombre es restaurado al paraíso. En el Génesis el hombre se niega al acceso del árbol y en el Apocalipsis hay acceso al árbol de la vida. Fíjense qué interesante estos paralelos entre el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia, y qué correlación tan importante. Por eso es que siempre hemos planteado que para poder entender bien el Apocalipsis hay que entender bien el Génesis. Hay que conocer bien el plan y el diseño original de Dios para ver cómo se da ese resultado final, ya no en un plano, sino ya en la construcción de la vida eterna, en la construcción del cielo, de la Nueva Jerusalén y de todas esas cosas maravillosas que nosotros vamos a ver en gloria en el futuro. Así que por eso es interesante nosotros trabajar con esa fuente. Es una fuente que trae la naturaleza esencial. Esa naturaleza esencial que vemos es Jesucristo. Y el planteamiento de que es Jesucristo es porque Jesucristo aquí en Apocalipsis es revelado en toda su esencia. La revelación es de Jesucristo y esa palabra es que se hace visible. Revelación significa algo que está oculto y se hace visible. ¿Y qué es lo que se hace visible? A Jesucristo el resucitado, a Jesucristo el que murió, el que ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Ahora aquí hay un Jesucristo que es revelado, pero ya no en la humildad de una oveja, sino aquí aparece como el león de la tribu de Judá. Y esto es interesante que también lo entendamos. Jesucristo es el tema central de Apocalipsis, su revelación y su gran victoria sobre el mal. Por eso hay se menciona
varios títulos en el Apocalipsis sobre Jesucristo. Títulos importantes, nombres que aparecen de él, que implican su naturaleza redentora. Y voy a comenzar a mencionarlos también para que usted vea que en estos 404 versículos que aparecen en Apocalipsis, vean todos los versículos que mencionan los títulos de Jesucristo. Número 1, capítulo 1, versículo 8, aparece Jesucristo como el título del Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Alfa y Omega es el abecedario griego. Así que aparece para aquellos griegos que escuchen, para aquellas personas que están utilizando el griego como parte de su cultura, deben entender que él es de la A a la Z. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 1:8 también le llama Señor y le llama Dios. Este es Jesucristo, que es el Señor con letra mayúscula. Recuerde que en Filipenses Pablo dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y es en el nombre de Jesús que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y ese es el título principal, Señor. Palabra curio, Señor, es amo, es dueño, ¿verdad? Y es importante, es mi amo, es mi dueño, es el todo. Jesucristo, Señor y Dios. Otro título que se le da en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, el Todopoderoso. Ahí están todos los atributos. No solamente es omnisciente, no solamente es omnipresente, es omnipotente, todopoderoso. Otro título del Señor, todopoderoso. Apocalipsis 1:13 también se le menciona como el Hijo de Hombre. Siempre Jesús se autoproclamó Hijo de Hombre, y eso habla de su humanidad, pero también Hijo de Hombre en Ezequiel habla de victoria, habla de empoderamiento. Es Hijo de Hombre. Ese es importante también que lo visualicemos, porque Jesucristo mismo se proclamó Hijo de Hombre. Soy humano, pero también tengo parte de Dios, y eso declara su deidad. Estas cosas son importantes hablarlas, porque hoy se está confundiendo mucho la deidad de Cristo, y aquí no podemos nosotros menguar en esto, ponernos a titubear con esto, porque esto es una doctrina básica, la deidad de Cristo. Él es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, y los tres son uno. ¿Okay? Otro nombre que se proclama en Apocalipsis 1:17 es primero y el último, ¿verdad? Cuando menciona Alfa y Omega, también menciona que es el primero y el último. También se menciona en Apocalipsis 1:18 el que vive, el que vive. Oiga, él resucitó, y esa es la gran victoria de la iglesia. Cristo murió, pero también resucitó. Otros líderes religiosos, Mahoma, Buda, hablaron, trajeron mucha revelación de algunas cosas, pero nunca resucitaron. Sus huesos están en la tumba, pero la tumba de Jesús está vacía. Él resucitó. Hay más de 500 testigos que lo vieron, testificaron sobre esa resurrección. Los discípulos, los apóstoles lo vieron, fueron testigos de la resurrección. El último que fue testigo fue Pablo, que lo vio camino a Damasco, vio al Señor resucitado. El Señor vive, Él está vivo, y el que aparece en Apocalipsis dice: yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Otro nombre que se da en el capítulo 2, versículo 18 es Hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso lo crucificaron. Por eso es que los fariseos lo crucificaron, porque se proclamó Hijo de Dios. Aquí él lo dice con autoridad, con propiedad: yo soy el Hijo de Dios. También aparece en el capítulo 3, versículo 14, como el testigo fiel, el que se para a dar y a testificar todo lo que ha visto. Ese es Jesús, el testigo fiel. Y ese es otro título que aparece en Apocalipsis. También aparece en el capítulo 4, versículo 11, que Él es el creador. Fíjese qué interesante, porque este Juan, que está escribiendo Apocalipsis, es el Juan que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió primera y segunda y tercera de Juan,
Y en ese evangelio de Juan, en el capítulo 1, magistralmente comienza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y aquí lo menciona Juan nuevamente, ya no el Juan que caminaba jovencito pegándose al pecho de Jesucristo. Está hablando del Juan el anciano, ya sobre 90, 100 años tenía que tener cuando estaba en la isla de Patmos, allá desterrado, y recibió esa revelación. Vuelve él a avalar, a certificar de que él es el creador, el verbo que lo creó todo. También en el capítulo 5, versículo 5, se menciona que él es el león de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. Un título importantísimo, particularmente para el pueblo hebreo, porque este título del león de la tribu de Jehová viene de la descendencia de David, y eso procede a este segundo título que aparece, es de la raíz de David. De esa genealogía aparece nuestro Salvador. Él es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Aparece en el capítulo 5, versículo 5. También en el capítulo 6, versículo 6, se presenta a Jesús con el título de Cordero. Lo que dijo Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí en Apocalipsis menciona a él que es el Cordero de Dios, el Cordero manso, pero aquí no aparece manso, así aquí aparece como un león, pero su figura es delante de Dios como Cordero. También se menciona en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 17, aparece otro título para Jesucristo como el pastor. Él es el pastor de pastores, el gran pastor, el buen pastor, el pastor de las ovejas de Israel y de la iglesia. Así que también aparece ese título aquí en Apocalipsis dado a Jesucristo. También aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 6, que Él es el Cristo. Él es el Cristo. Y decirle al Cristo, le estoy diciendo, tú eres mi Mesías, el Mesías. Cristo es Mesías. Así que aquí le está diciendo a toda esta población que se encontraba en los primeros 6 años de la era cristiana, que estaban recibiendo la persecución de Domiciano y de Nerón, está diciendo, ¿sabes qué? Este que apareció aquí es el Cristo, es el Mesías, el que crucificaron fue a Cristo, el Mesías. Y así aparece aquí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, verso 11, aparece el título de testigo fiel. Él es fiel, perdonen, él es fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11 aparece el título de Jesucristo como fiel y verdadero. Es él. Lo que él promete, lo cumple. Y lo que él promete es cierto, es verdad. Así que él está mostrándose con el título de fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, aparece como el verbo de Dios. Y ya Juan conocía muy bien esto, porque Juan en su evangelio lo presenta como el verbo de Dios. Él es el verbo es acción, y Cristo es acción. Él no es sustantivo, él es verbo. Él tiene poder, él es acción, él se mueve. Así que es interesante, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, aparece como el Rey de Reyes, Señor de señores. Y yo siempre explico aquí, ¿verdad?, la importancia de tener a Jesús proclamado como Rey de Reyes, porque nosotros estamos viviendo en el reino de Dios, y en el reino de Dios hay un rey, un Señor, se llama Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender que Él es Rey de Reyes. Y yo siempre explico aquí en mi experiencia en África, cuando fui a visitar reyes en África, un rey me preguntó, ¿y tú de parte de quién tú vienes? Y yo le expliqué, yo vengo de parte del Rey de Reyes. Y él me dice, yo soy el rey aquí. Sí, usted es el rey aquí,
pero en el universo hay uno que se llama Jesucristo y se proclamó Rey de Reyes. Y él me dijo, yo lo quiero conocer. Así de interesante es esto y así de poderosa es la palabra de Dios. También se menciona como Señor de señores en el capítulo 19, versículo 16, y en el capítulo 22, ya finalizando Apocalipsis, aparece Jesucristo como la estrella de la mañana. Mire qué lindo. La estrella de la mañana. Él es la estrella de la mañana. Él es el Señor de un nuevo amanecer, de una nueva esperanza, de un nuevo comienzo. Por eso es interesante estudiar este libro, porque nos trae revelaciones tan poderosas que nos van a ayudar a nosotros a mantenernos firmes a pesar del toque de queda, a pesar de la pandemia, a pesar de las profecías que se están cumpliendo, porque estamos viendo cómo consecuentemente se están viendo profecías que están aquí en este libro, que están en el capítulo 24 de Mateo, que están en Daniel y que están en otros libros. Estamos viendo que esas profecías se están dando en fiel cumplimiento. El regreso de Israel como nación en el 1948, creo que el 14 de mayo. Ese cumplimiento está profetizado en toda la palabra, en todos estos libros que son literatura apocalíptica. Así que lo que estamos viendo ahora es una revelación de las cosas, y ese es el bosquejo que aparece aquí. Número uno, son tres cosas. Las cosas que has visto. Este es el bosquejo de Apocalipsis, para que tome nota y lo vea, porque así lo vamos a ir trabajando. Las cosas que has visto, y ahí habla de la visión del glorificado, la comisión del apóstol a escribir, porque se le ordena escribir esto que está recibiendo. La segunda parte son las cosas que son. Las cosas que son. Y en esa segunda parte vamos a hablar de la carta a la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Esmirna, la carta a la iglesia de Pérgamo, la carta a la iglesia de Tiatira, la carta a la iglesia de Sardis, la carta a la iglesia de Filadelfia, la carta a la iglesia de Laodicea. 7 iglesias que eran importantísimas en ese tiempo por su ubicación. Estaban en Asia Menor, lo que es ahora Turquía, y esas cartas tenían que llegar y circular, iban a circular por estas 7 iglesias que estaban en lugares estratégicos, porque la mayoría de ellas eran puertos marítimos, puertos comerciales, donde entraba mucha gente de distintos lugares del mundo. Así que estas cartas iban a llegar al mundo. Por eso era importante que, como le digo el Señor a Juan, escribe estas cosas. Así que le dice, Juan, dice él, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, paz a vosotros. Dice así, paz a vosotros. ¿De quién? Del que es, del que era y del que ha de venir. Está hablando de el eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Me dice así. Y de los 7 espíritus que están delante del trono. Y nosotros hemos comenzado este estudio de Apocalipsis porque habíamos finalizado el estudio sobre el tabernáculo y empezamos a trabajar con la relación que existe entre el tabernáculo y Apocalipsis, porque en el Apocalipsis hay un tabernáculo, hay un altar, hay un arca del pacto, y entonces es importante que veamos todo esto porque hay una relación interesantísima entre ese tabernáculo que se desarrolló en el tiempo de Moisés y el tabernáculo celestial donde aparece Jesucristo como el sumo sacerdote, y lo vamos a ver ahora para que usted se dé cuenta de cómo también se relaciona no solamente el Génesis, sino también todos los libros del Pentateuco donde aparece ese tabernáculo hasta hacer el templo de Salomón. Dice aquí, esos 7 espíritus que están delante del trono representaban el candelabro, ¿verdad? Ese candelero, las 7 mechas, ¿verdad? Que tiene el candelero,
son los 7 espíritus que están delante del trono. Representan también la revelación del Espíritu Santo, porque ese candelabro, ese fuego, se prende con aceite y el aceite es tipo de Espíritu Santo. Así que es importante que haya aceite, porque el aceite representa el Espíritu Santo. Y dice, y de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Y aquí hay otro nombre que no mencioné de los títulos de Dios, que aparece como el primogénito de los muertos. No dice unigénito, sino primogénito. Quiere decir que va a ser el primero y luego nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le dice a la iglesia de Tesalónica que le habla del arrebatamiento o del rapto o el secuestro, como ustedes le quieran llamar, él dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ya Cristo resucitó, por eso se llama el primogénito, pero luego somos nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que hayamos estado vivos, si estamos vivos, seremos arrebatados con los que durmieron. Y aquí se presenta enfáticamente uno de los puntos importantes que tenemos que ver aquí en Apocalipsis, que se menciona en las cartas de Pablo, se menciona el evangelio, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Esas cosas tienen que estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver tantas cosas interesantísimas sobre lo que es la gran tribulación, sobre lo que es el regreso del rey, sobre lo que es el milenio, lo que es el juicio del trono blanco, lo que es el estado eterno que vamos a estar. Es importante que entendamos ese suceso, cómo vendrá, cuándo vendrá. Hay muchas especulaciones, interpretaciones así rápidas, idealistas, que dicen que el rapto viene tal vez después de la gran tribulación. Los que entendemos que el rapto viene antes de la tribulación. Así que hay gente que dice que vamos a pasar de alguna manera o a mitad de la gran tribulación vendrá el rapto. Hay mucha discusión escatológica sobre esto, pero vuelvo, son varias ideas o escuelas de interpretación. Nosotros sabemos que pronto el Señor nos va a levantar de aquí. Pronto, escúcheme bien pronto va a sonar esa trompeta, porque ya las profecías, básicamente, las que estamos esperando, y muchos dirán, no está el templo, el anticristo, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso aquí en Apocalipsis y lo vamos a comparar con Daniel y vamos a ir al capítulo 24 de Mateo. Todas estas cosas las vamos a trabajar, las vamos a estudiar para que usted vea que todo esto tiene un orden. Dios no se equivoca. Las cosas suceden como el plan que lo ha hecho. El plan es de Dios y los planes de Dios no se equivocan. Le dice aquí, escúcheme bien, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Los que les traspasaron, todos los linajes de la tierra lamentarán por él. Sí, amén. Y hago un paréntesis aquí, porque esto aquí no está hablando del rapto, no está hablando del arrebatamiento, porque el arrebatamiento el Señor no va a descender a la tierra, el Señor se queda arriba en las nubes. Esto que está hablando aquí es de la segunda venida. Es una segunda venida interesante, porque cuando Él venga en su segunda venida, que va a venir en un caballo blanco y en su muslo el nombre del Verbo y los millares con Él, y en esos millares estamos tú y yo. Así que prepárate, porque regresamos en caballo para aquí, para la tierra. ¿A qué? Al Armagedón, al Valle de Megiddo, donde se va a desatar esa tercera guerra mundial. Los ejércitos están ahí atacando a Israel, quieren destruir Israel y el Señor viene a defender al pueblo de Israel. Esto que habla aquí, que todo ojo le verá, es la segunda venida. Y la pregunta sería, ¿cómo es posible que un suceso que tal vez se va a dar en Israel, porque allí es que vamos a descender, dice que todo ojo le verá? Pues eso es parte de la profecía. Con la tecnología que hoy tenemos, cualquier cosa que esté sucediendo ahora mismo, hay cámaras
en el Muro de las Lamentaciones, que podemos ver 24 horas, podemos estar viendo qué está pasando allá en el Muro de las Lamentaciones. Vemos esos hebreos, ¿verdad? Esos judíos ortodoxos que están frente al Muro de las Lamentaciones, inclinándose ahí de luto, esperando que vuelvan a levantar el tercer templo. Y hay cámaras ahora mismo que el mundo entero está viendo eso. Quiere decir que cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, todo ojo le verá. Primero los que lo traspasaron. ¿Quiénes son? Los judíos que no creyeron en él, que no creyeron que era el Cristo, que no creyeron que era el Mesías. Esos lo verán descender, y todo ojo, todo judío que esté en la diáspora, que esté en Polonia, que esté en Nueva York, que esté en Rusia, que esté donde sea, lo va a ver. Todos los que lo traspasaron lo verán. Ese texto, repito, no tiene que ver con el rapto, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces diciendo el Señor, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí están varios títulos del Señor, títulos que son importantísimos de entender, porque la revelación de Apocalipsis es revelación de Jesucristo. Así que él está revelando aquí toda su naturaleza, todos sus títulos, todo lo que está empoderado él, como que el que está a la diestra del Padre. Entonces aquí el que tiene la paternidad del libro, el que es autor de este libro, se proclama, se llama, se menciona por su nombre, yo, Juan. Así que no hay duda de la paternidad del libro, porque él se menciona aquí, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro de la tribulación. O sea, estaban pasando días de tribulación, no de gran tribulación, de tribulación. Aunque hay escuelas apocalípticas que piensan que este evento de esos primeros 100 años fue la gran tribulación, que Nerón era el anticristo, y por eso se llaman preteristas, ¿no? Porque piensan que eso ya sucedió. Pero simplemente Juan se menciona como el último apóstol que fue perseguido, que lo metieron en una olla de aceite para tratar de quemarlo, no pudieron quemarlo y lo envían a esta isla desterrado, una isla pequeña de 16 millas por 20, una isla rocosa, era unas minas que habían ahí de mármol, y la mayoría de los presos estaban ahí sacando mármol, los tenían en esa gestión, pero era una isla para presos especiales. ¿Ok? Habla aquí el Apocalipsis de que aquí está el Señor, estaba en la isla de Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. O sea, él estaba ahí porque él no negó al Señor. Él no negó al Señor. En los coliseos se le daba la oportunidad a aquellos que decían ser cristianos de que pudieran negar al Señor. Si lo podían negar y se le perdonaba el juicio, pero la mayoría de estos creyentes no negaron al Señor. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en el Cristo resucitado y no le tenían miedo a la muerte, porque si vieron a Jesús resucitar, ellos decían, si mi maestro resucitó, también nos va a resucitar a nosotros. Así que la mayoría de estas personas no negaban a Cristo frente a los romanos, frente a las fieras, frente al fuego, a las calderas. No negaron al Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu, estoy en el versículo 10, capítulo 1, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Está hablando de una voz que habla con autoridad, una voz que habla con autoridad, voz de trompeta. Y dice que decía, yo soy el alfa y el omega. Vuelve a repetir sus títulos. Soy principio, el primero y el último. Entonces le da un mandato a Juan. Le dice, escribe en un libro lo que ves. Escríbelo.
se hacía en papiros, ¿verdad? Que era la hoja que se usaba, eran rollos de papiro. Le dice, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hay un mandato aquí, hay una orden. Todo lo que vas a ver, o sea, esta visión, Apocalipsis es visión. Esta visión que estás viendo, la vas a detallar, la vas a escribir y luego las vas a enviar a estas iglesias que sí Juan las conocía porque Juan había sido pastor de varias de estas iglesias. Fue pastor en Éfeso y participó en muchas ocasiones de la administración a estas iglesias que están allí. Dice él, yo me volví para ver la voz que me hablaba, que hablaba conmigo, y vuelto, escuche esto, cuando él se volvió para ver la voz, vuelto, vio 7 candeleros de oro. Volvemos nosotros a la referencia del tabernáculo y al candelero que estaba en el lugar santo. ¿Ok? Él vio 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante a hijo de hombre. Aquí aparece otro título que mencionamos. ¿Cómo estaba vestido este que parecía hijo de hombre? Fíjese las ropas que tenía. Estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, las batas que se usan en el oriente, una ropa que llegaba hasta los pies de lino fino, blanco, ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y quiero que entienda esto, porque en el Antiguo Testamento, dentro de los oficios del tabernáculo, los únicos que podían vestir de esa manera se llamaban los sacerdotes. Así que Jesucristo estaba tipificando el sacerdocio. Tenía un cinto por el pecho, cinto de oro. Sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. El pelo blanco aquí representa la sabiduría de los ancianos. O sea, los ancianos representaban, el pelo blanco representa sabiduría, representa experiencia, representa tiempo. Y dice, venía el pelo blanco como blanca lana y sus ojos como llama de fuego. O sea, lo que tenía por ojo era una rayos X, ¿sabes? No se puede ocultar nada, hasta los pensamientos. El Señor conoce todas las cosas. Así que sus ojos eran penetrantes como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce buñido, refulgente como el horno. El bronce es un metal fuerte que puede caminar por fuego, que puede moverse por distintas temperaturas y mantener su calidad de metal. Dice que su voz era como estruendo, como muchas aguas, que sí, que sacudía cada vez que él hablaba. Y en su diestra había 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Usted se puede imaginar eso. Ver a Jesucristo en esa forma que lo vio Juan era imponente. Es imponente. Dice que cuando él lo vio, caí como muerto, o sea, no pudo resistir la presencia de aquello que estaba de frente a él, que era el mismo Señor. Y dice, y él puso su diestra, o sea, su mano derecha, sobre mí diciendo, no temas. Oiga, escúchelo bien, no temas. No puedes ser esclavo del temor, no puedes tenerle miedo a la revelación, no puedes tenerle miedo al apocalipsis. No temas, que el apocalipsis es revelación de Cristo. Está revelando a Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo eterno, al Cristo que viene pronto, al Cristo que nos va a dar pronto un lugar, un paraíso, un milenio, donde vamos a vivir en un lugar donde no habrá más peste, ni más COVID, ni más mascarilla, ni más enfermedad. Ese lugar nos tiene Cristo y eso es lo que presenta Apocalipsis. Es nuestra esperanza y tenemos que vivir por esa esperanza. No temas, no temas. Te dice el Señor hoy, no temas. Saca esos temores, vence esos temores. En el Señor, en el amor no hay temor.
en el perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que libérate del temor. Vamos a dar este peregrinaje, esta jornada por el libro de Apocalipsis sin ningún temor. Vamos a llegar a los capítulos más profundos, capítulo 13. Todos esos capítulos que a veces la gente le da temor porque ve sellos, porque ve bestias y porque ve dragones. No tenemos que tener temor, no temas, porque lo que el Señor tiene para ti es victoria, esperanza, es bendición. ¿Ok? Bienaventurado el que lee y los que escuchan esta palabra. No temas, le dice a Juan, yo soy el primero y el último, o sea, yo soy eterno. El que vivo y estuve muerto, estoy revelando mi naturaleza eterna. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la sepultura y de Hades. Yo soy el que tengo las llaves. Hay gente que le tiene mucho temor a la muerte, que camina en ansiedad con esta pandemia. La gente no quiere salir, la gente vive con ansiedad, vive encerrada. Si el perro estornuda, van y se meten debajo de la sábana porque piensan que le va a pegar el COVID. Mira, el Señor te dice, no temas. Y no le tengas miedo a la muerte, porque el que tiene a Cristo puede decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no vivas esclavo de eso, del temor, de la muerte. Hay que tener fe en el Dios y en este Señor que dijo, yo fui el que estuve muerto y ahora vivo. Si Él murió, resucitó, pues también nosotros. Esta vida es corta, la vida es bien corta, la vida es como dice la Biblia, como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, así de efímera y así de corta es la vida. No tengan miedo, porque después de esto tenemos vida eterna. Y esa es la más importante, la permanente, la vida eterna. Así que le dice, yo soy el que tengo las llaves de la muerte. Escribe las cosas que has visto, las que son las que han de ser y después de esta. Y aquí empieza él mismo a revelar los misterios que aparecen en este capítulo. Fíjense que aquí mismo se va describiendo el misterio de las 7 estrellas. ¿Qué son? Dice, esas 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candeleros de oro, lo explica. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando habla de ángeles, habla de mensajeros. Cuando habla de mensajeros, habla de líderes, habla de pastores, habla de ancianos, personas que están a cargo de la congregación. Esa carta de Apocalipsis iba a llegar a esos pastores que estaban en esas 7 iglesias, a las personas a cargo de esa congregación. A ellos es donde primero tenía que llegar este documento, esta correspondencia. A los ángeles que están en las 7 iglesias, los 7 candeleros, ¿qué son? Las 7 iglesias. Así que fíjense qué interesante cómo Jesucristo se presenta como en medio de los 7 candeleros de oro. Lo que nos deja entender y nos deja saber es que Jesucristo está en medio de la iglesia. Porque si los candeleros son la iglesia y Él se encuentra en medio de los 7 candeleros de oro, Jesucristo está en medio de la iglesia. Quiere mantener la iglesia unida. Quiere mantener la iglesia victoriosa. Quiere mantener la iglesia informada. Quiere mantener la iglesia en esperanza, en unidad. Así que Jesucristo está en medio de su iglesia. Déjalo entrar. Hay iglesias que lo han dejado afuera. Deja entrar a Jesucristo a tu altar, a tu iglesia, al lugar santísimo. Permite que el arca entre, porque el arca representa el trono de Dios, el trono de misericordia, representa al mismo Señor. Jesucristo representa esa arca. Así que permite que el arca entre en tu casa, el Señor entre en tu vida y te revele las cosas que quiere hacer contigo, con tu familia, con los tuyos. Por eso es importante estudiar Apocalipsis, porque cuando el Señor se mete ahí, está revelando algo, está haciendo visible cosas que están ocultas y cosas ocultas, tus sueños que han muerto,
cosas que pensaste, cosas que habías orado y no has visto respuesta. Cuando Jesucristo entra, revela, contesta y logra que tú puedas ver lo que hace mucho tiempo no has visto. Permite que Él entre a tu iglesia, a tu vida y a tu hogar. Que Dios te bendiga en esta noche. Nos vemos en la próxima, a esta misma hora, este mismo día, jueves, con otro estudio sobre Apocalipsis y las 7 iglesias. Que Dios le bendiga en esta noche.